importantes para comprender el sistema, cómo funciona. Al final de la clase hago un quiz sobre lo que estamos viendo el día de hoy. No lo hacemos hoy. Hacemos hoy el quiz. Unas dos preguntas muy sencillas. Ustedes simplemente ponen atención a lo que vamos a hablar el día de hoy para que hagamos un quiz. Preguntas muy sencillas de lo que vamos a ver ahorita. ¿Esos muchachos? ¿Ustedes pueden ver que llegó? ¿Quién llegó? Navarro. Es muy bonita y es muy sencilla. Esta es muy sencilla la función muscular, cómo se contrae el músculo, cómo que funciona. Y es hasta divertida buscar entender cómo funciona el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo blanco, el sistema digestivo, que también conforman el glándula, conforman también lo que es el iris. Vamos a ver esta función de estos dos músculos lisos, el estriado y el esquelético. Son muy sencillos. Como ya tenemos muy buenas bases de cómo funciona todo este potencial de acción y todo este tema, eso es lo que lo hace sencillo. Por eso recalqué mucho esa clase, porque eso lo hace sencillo. ¿Sí? Ya es solamente aprenderse a saber qué nombres conforman esa célula y ya el resto es lo mismo. ¿Sí? Ya les digo, esto es anotrópico, esto es metabotrópico, ya ustedes entienden que estamos hablando, entonces se da súper sencillo. Es extremadamente sencillo ya conociendo esos temas que hemos visto a que le dedicamos buen tiempo. Puedes decir. Bueno, entonces existen en el nivel muscular, pues tenemos dos tipos de músculos, ¿sí? El esquelético, que es el músculo más grande, ¿sí? Que es el que nos permite la movilidad, ¿sí? Que está gobernado por el sistema voluntario, ¿sí? Lo podemos mover a nuestra decisión y a nuestro antojo, decimos cuándo se mueve o cuándo no se mueve, ¿sí? De nuestros músculos móviles. Y tenemos los otros dos músculos que están gobernados por el sistema autónomo, ¿sí? Nosotros no tenemos que decidir si se mueven o no, ellos trabajan solitos, como es el músculo liso o como es el músculo cardíaco. No nos tenemos que acostar pensando en que el sistema digestivo debe funcionar, ¿sí? O que el corazón debe latir, él lo hace solito, se encarga de eso. Entonces vamos a entrar en materia. Pues sé cómo parece tengo un dolor de hombro. Es que una vez me caí por allá en Nátaga y caí de codos y me lesioné este codo y desde entonces me quedó molestando esa vaina. No. Yo apenas tengo 22, no tengo ustedes. Tiene 35. ¡Ah! No, es que ya en Nátaga hay una peña grandísima, no sé si de pronto en Nátaga hay una peña grandísima que no es un favor. Allá amigas se lesionó y pues mía cayó del campamo y se volvió. Gracias a Dios dio limpio de esos por ahí chamanes y ese man rudo, y la revisó, le puso una crema que también era pomada alfa, la revisó y no la digo, no quiero ni un dolor. Yo no me hice revisar y que tengo ese codo, ese hombro, hermano, no sé si es el manguito que me está molestando. Bueno, entonces pónganle pues cuidado. Vamos a sacar todo esto tomado del libro de la fisiología de Kuhlmann, ¿sí? De allá pueden ir a revisar. Es un apartado cortico en el libro, más como 4 páginas en ese libro, ¿sí? Entonces vamos a hacer. Entonces el músculo pues tiene, el músculo esquelético pues tiene unas caras, ¿sí? ¿Tiene el qué? músculo tiene unas caras, tiene caras, ¿sí? Una parte anatómica tiene caras. Va acompañado normalmente de unos ligamentos, va acompañado normalmente de un sistema nervioso y tiene inicios e inserciones óseas. Por eso se llama músculo esquelético. ¿Sí? Entonces, y permite generar ángulos, flexiones y extensiones. Nos permite a nosotros el movimiento, los animales permiten movimiento, ¿sí? Desplazarse, brincar, saltar. Y dependiendo de cada especie que estemos hablando, pues tiene unas funciones especiales en sus musculaturas. Por ejemplo, si hablamos de un caballo, pues el desarrollo muscular de sus miembros posteriores son muy fuertes, ¿sí?
si son de deporte, pues esas fibras el deportista las hacen que se rompan y hacen una resistencia mayor para mejorar la resistencia muscular. Bueno, si un gato tiene otras habilidades, un perro tiene otras, entonces cada quien tiene habilidades distintas, pero en general fisiológicamente funciona igual. ¿Son por los huesos o son por los músculos que el gato puede hacer clonación? Son por los ligamentos. Ligamentos. O por la posición. Son ligamentos y estructuras óseas que permite que el gato haga esto. Que no se perro, el gato no puede eso. Hay un ligamento que puede. El caballo. Equino, La caballo. El gato tiene unos ligamentos y una comunicación óseas que le permite llenar el doblez de la mano. Tiene unos músculos que permiten sacar el a las uñas. Ellos son especiales, los gatos son especiales en la medicina veterinaria. Eso es otra ciencia aparte. Un gato es una ciencia aparte. Entonces hay que saber entenderlos a ellos porque ellos sí se enferman. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos una imagen. Estas imágenes que vamos aquí las vamos a ir grabando y vamos a ir incorporando los nuevos términos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la unidad funcional del músculo? Los miocitos. La unidad funcional del músculo. Esa es la célula muscular. la fibra muscular. El sarcómero. Ahorita en el equipo, ¿listo? Señora. No, yo le mandé cuando no notifica y esto. Matemáticos para las 10, ¿no? ¿Tú tienes tiempo ahora? Pues estoy, bueno, practicando para allá. Ah, no, para él. Yo le pido por igualdad empezar con listo. Bueno, el sarcómero es la unidad funcional del músculo. ¿Sí? Es el tema que incorporamos. Aquí vamos a hablar de sarcómeros. ¿Sí? Esa es la célula funcional del. En lo último que vamos a estudiar es ADN, la de sarcómero. ¿Cómo funciona? Pues aquí tenemos una imagen de un miembro, un perro tal vez, y sacaron una imagen aumentada y sacamos de estas fibras. Entonces, el músculo está conformado por fibras, ¿sí? Fibras, hebras, cantidades agrupadas, ¿sí? Señor. O sea que es como una unidad funcional del músculo, ¿cómo se llaman los miocitos? Miocito es la célula, el músculo, cuando habla del miocito, está hablando de la célula muscular. Y el sarcómero. Pero el sarcómero es la unidad funcional. ¿Sí? ¿Dónde funciona? ¿Dónde se da la malla de la célula? La malla, aquí se da la malla, vamos a ver. ¿Listo? Entonces, una conformación de fibras, cientos de ellas, ¿sí? Forman un paquete. Esas fibras, si las volvemos a ampliar el microscopio, vamos a ver que las fibras musculares se convierten en miofibrillas, o sea, una fibra aún más pequeña dentro de esa fibra. ¿Sí? Una fibra aún más pequeña, que es la miofibrilla. Ya dentro de esa miofibrilla encontramos lo que es esta célula, que es el sarcómero. ¿Sí? Donde sale del músculo, fibras musculares, miofibrillas, ¿sí? Y en esa miofibrilla encontramos ya la unidad que es el sarcómero, que es donde ocurre la magia. ¿Listo? Que el sarcómero está dividido por esas cadenitas, o se está dibujando, lo han graficado así, ¿no? Por esas cadenas. ¿Por qué vemos ahí? Aquí vemos, ahí vemos, ¿qué estamos viendo ahí? Vamos a ampliar acá la imagen un poco. Eso. Entonces, allá está viendo las cadenas de miocina, que son cuáles entonces. ¿Qué es la cadena de miocina? Dibujamos dos colores. Dibujamos dos colores para identificar. Vamos a poner esta negra. ¿Esta cuál sería? ¿Cuál negra sería esa? Estas serían las miocinas y las fibras corticas que están aquí serían las actinas. Ellas aquí las tenemos graficadas. Actinas y miocinas. ¿Listo? Era de otro color. Estas células son las encargadas
de hacer la contracción muscular. Ellas son las encargadas de hacer la contracción muscular. Ya vamos a mirar más a profundo cómo están hechas conformadas cada una, ¿listo? Pero están conformadas. Voy a hablar de esa gráfica un poquito. Ustedes ven que esa gráfica tiene unas letras, de una Z, de una Z, de una H, también aquí se llaman unas bandas I y luego una banda A. Entonces sería la banda, sería aquí la H, bueno, aquí las Z, sería una banda, sería otra banda. ¿Por qué se divide así? Resulta que en esta banda Z, en esta línea, hay una proteína donde está amarrada la actina. Ejemplo, yo soy el brazo de la actina, ¿sí? Y esta es la banda Z, yo estoy pegado de ella, ¿sí? Y con ella es la que me va a permitir hacer el movimiento que yo requiera, si voy a hacer contracción o si voy a hacer relajación. Y a esa unión de esta banda le llaman unión Z. ¿Cómo? La línea Z, así se llama. En los musculatura está por letras. Línea Z. Esta. Bueno, realmente no va ahí, ¿no? La Z. ¿Sí? La Z es la unión donde la actina se pega, ¿sí? Y es como el resorte que me permite alar y volver para llevarlo a los modos respiratorios. Sí, la Z. Donde la actina se pega porque qué? Donde la actina permite hacer, se está unida para permitir hacerse la flexión con la extensión. Donde permite hacerse eso. Bien. Ahora tenemos la miosina. Y ustedes ven la miosina, si ustedes observan ahí, no atraviesa de extremo a extremo, ¿lo ven? No va a ser de extremo a extremo, sino una parte nomás de ella. Luego tenemos a la miosina. Aquí tenemos una que se llama la línea H. La línea H es donde está descansando la miosina. Se llama así como para dar un orden, dar un nombre. Está la miosina que está aquí. Aquí son las bandas I, ¿sí? Que es donde se encuentran las actinas. Como la división topográfica de esa figura. ¿Entendieron ahí? ¿Cuál es la función de la miosina? ¿Cómo? ¿Cuál es la función de la Ya miosina? vamos para allá. Vamos para allá. Ellas trabajan juntitas. Y yo le quiero dar el etiquetón para que vean un paquetito. Mire, esto trabaja así. Eso se le llama la teoría del puente cruzado. Se llama esto. Mire la línea Z. Miremos que la línea H. ¿Sí? Y es simplemente permite este movimiento. Eso es lo que va a hacer el músculo. Profe, ¿Sí? pero Contrario, la línea Z solamente es donde trabaja están con la pegadas. actina. Sí, están pegadas Solo aquí. con la Esta es la línea Z. Sí, están amarradas de ahí. Ese es el resorte que me permite dar y venir. Como para hacerlo explicativo. Él simplemente hace esto. Vamos a ver un videíto, lo vamos a explicar. Vamos empezando. No le quiero organizar la idea. ¿Listo? Bueno, pues cuidado aquí en este sarcómero. Ustedes ven también un dibujo, ¿cierto? Póngale pues cuidado. Esta es una hebra de esa. Esto es un solo hilo. Pero dentro de él tiene varios extremos. Dice esto, que de aquí es un sarcómero. Pues una célula. Por tal motivo de aquí a aquí sería otra y de aquí a aquí pues será la otra. Se hace mercado. Aquí tenemos sarcómeros. ¿Qué tiene de especial eso? Mire usted dónde está la H del tema de sarcómero, en la mitad. Porque vamos a ver más adelante que las fibras nerviosas entran a la mitad de la célula. Van a ver ahorita más a ver que la fibra entra aquí a la mitad y aquí se genera la contracción y esta genera la respuesta de contracción o relajación. ¿Listo? Vamos a más o menos esa idea. Espera que no se me mejora por ahí. Línea H. Claro, por ahí. Se encuentra la. ¿Cómo se dividió? ¿Dónde se encuentra la? Esto solamente para eso nomás, no era para nada más. ¿Dónde se encuentra Para tener la? en cuenta eso, porque lo que hagamos ahorita, pues se explica lo que hay que andar. ¿Dónde está? Le quedó, se quedó confundida, ¿no?
Aquí tiene otra gráfica que vamos a darle unas estructuras nuevas que le vamos a meter a ese sarcómero. ¿Quién es el sarcómero? Entonces aquí vamos a meter unos nuevos estructuras que funcionan, que aplican para un músculo y para otras no. Entonces vamos a hablar de este músculo porque luego vamos a ver simplemente diferencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué figura en ella? Tenemos esto que se llama el túbulo T. ¿Sí? Túbulo T. ¿Sí? En el músculo todos son letras. Túbulo T. Se llama él. ¿Qué hace el túbulo T? Aquí tenemos el sarcómero, ¿recuerdan? Una línea de sarcómero. Tenemos otra de sarcómero. Tenemos otra. ¿Listo? ¿Qué hace ese túbulo T? Pone el perspectiva, mire. Él viaja en el músculo. ¿Son entrando a la mitad? Él viaja así. O sea, él serpentea dentro de ese sarcómero. ¿Sí? Y ahora van a ver por qué este tipo hace esto. Porque no viaja por acá o por la mitad. Vamos a ver después. Entonces, esa túbulo T viaja por acá y termina con el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Vamos a ver por qué ocurre eso. ¿Listo? Tenemos, aquí están las bandas ahí, la banda aquí donde están los miocitos. Tenemos el sarcolema, sarcoplástico, un retículo. Vamos a tener el sarcolema. ¿Qué es el sarcolema? El sarcolema es lo que le llamamos nosotros la membrana celular. ¿Recuerdan que era membrana celular? Bueno, de aquí no vamos a llamar membrana, le vamos a llamar sarcolema. Tiene la misma disposición anatómica, tiene sus cabezas lipídicas, tiene sus canales, sino que ya no llaman membrana, sino que llaman sarcolema, porque hablamos de sarcómero, hablamos de músculo, para distinguirlo, para distinguir la célula. Entonces ya a esa célula le llamamos el sarcolema a lo que es la membrana. ¿Listo? Tiene retículos sarcoplasmáticos, los túbulos transversos, tiene demasiadas mitocondrias, dependiendo de qué músculo vamos a hablar, tiene demasiadas mitocondrias, cientos de fibrillas por cada cono que se haga, ¿sí? Los sistemas terminales, y tiene otra organela adentro que se llama el retículo sarcoplasmático. Ese retículo tiene una función muy especial en el músculo. Ahora la vamos a observar. Ahora vamos a observar. Que es otro organelo que está dentro de él. Claro, hasta ahí. Resulta, muchachos, que vamos a ampliarlo acá. Vamos ahí. Resulta que para qué nos sirve ese túbulo T, que es tan importante en este músculo. Resulta que ese túbulo T es el que me permite llevar la información para que la célula se pueda despolarizar. Porque dijimos, aquí van a encontrar una diferencia de lo que hemos visto, que ella se despolariza por este túbulo, se envía la señal que permite la despolarización de la célula. ¿Sí? Porque recuerden que dijimos que la información llega hasta el centro, ¿no? Llega hasta el centro. No actúa sobre acá, sino que el centro de la célula. Aquí tenemos una miofibrilla, y aquí tenemos lo que serían las cabezas, ¿cierto? Y aquí está la placa motora y las cabezas. ¿Que llama cómo esta membrana? El sarcoplasma. El sarcoplasma. El sarcolema, perdón. Y el sarcolema es la fibrilla que está viajando. Sarcolema. Entonces resulta que para que esta membrana, para que esta célula se despolarice, ¿qué es despolarizar? Que ponga positivo. ¿Hacer qué? Pero ¿qué es despolarizar? Lo iba a poder hacer así, pero ¿qué es despolarizar? Se vuelve a hacer como
Menos negativo, más negativo. ¿Pero qué es su función? Cuando se despolariza, no. Positivo. Eso es repolarizar, hiperpolarizar. Bueno, Eso es excitatorio, ¿cierto? Cuando se despolariza, se vuelve una célula excitatoria, ¿cierto? O sea, eso es su función. ¿Cuál sería la función ahí en el músculo? Contracción. Contracciones. Contracción, perfecto. Entonces, cuando hablamos de despolarización muscular, estamos hablando de contracción del músculo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, este tipo, el túbulo, se encarga de entrar a lo largo de todo ese sarcómero, ingresar a la célula y permitir viajarle, llevar la información. ¿Listo? ¿Qué tiene de especial a nivel neurológico esto? Para cada sarcómero, no me los quiero que se contemos, para cada sarcómero, tiene su placa. ¿Su qué? Su placa motora. O sea, cada sarcómero trae un nervio que lo va a estimular. ¿Sí? En este caso, vamos a ver esto que no. Pero para el músculo esquelético, cada sarcómero trae su placa motora, su neurona, que le va a dar su señal. ¿Sí? Por su vía. Entonces, cada placa, cada célula necesita una neurona. Que esa neurona puede tener varias terminales sinápticas ahí, perfecto. Funciona en esta neurona, en esta información, hacemos sinapsis química. Profe, En otro músculo vamos a hacer sinapsis eléctrica. ¿se está diciendo que el sarcómero o el sarcolema? El sarcolema es ¿quién? Como la membrana. Tiene la La placa membrana. motora. El sarcolema Sí, es la yo sé membrana. que es, pero me estoy Sí. refiriendo a esa que tiene la placa motora en el sarcolema o el sarcolema. La placa motora entra al sarcómero. ¿Sí? Está la célula y viene una. Bueno, está la imagen para que lo vean. El sarcolema es la membrana, ¿sí? La que tiene sus canales de calcio, de sodio, de potasio, de magnesio, ¿sí? Eso está dentro. Pero es que esa hebra está dentro de esa célula, no está por fuera de ella, no está dentro. Está dentro de ella. ¿Listo? Pues funciona. Entonces, mira, aquí tenemos un nervio, un terminal en placa motora. Para cada una le va llegando su neurona. Para cada una llega su neurona o su sinapsis que va a estimular y lo va a hacer trabajar. ¿Con quién trabaja? ¿Con quién neurotransmisor trabaja esta placa motora? Entonces trabajamos con acetil. Colina. ¿Listo? La acetilcolina, ¿cuáles son sus receptores? Tenemos dos: los nicotínicos y los muscarínicos. ¿Recuerdan? Tiene dos receptores. Vamos claro hasta ahí, vamos hablando que hemos hablado antes, ¿no? Tenemos un neurotransmisor y está aquí lo reciba para trabajar. Aquí tenemos que esta tiene un receptor que se llama nicotínico y un receptor muscarínico. Muscarínico. La muscarina Nicotínico. y la nicotina. ¿Listo? Pues nicotínicos y muscarínicos son los dos receptores que tenemos para ese neurotransmisor. Ahora, cuando vamos a hablar o cuando ustedes estudien y lean que esa acetilcolina tuvo recepción nicotínica, ¿sí? Ustedes van a pensar automáticamente que esta célula se despolarizó por la vía llanotrópica, y cuando anda en la muscarínica, esta célula se despolarizó ¿por dónde? Por la vía metabotrópica. ¿Claro hasta ahí? Dependiendo de quién esté llegando y quién lo está recibiendo, pues la vía va a hacer su función. ¿Sí? Por cualquiera de las dos vías puede ella llegar a su despolarización. ¿Sí? Ya depende de otros factores si la célula no se despolariza o si se despolariza. ¿Claros ahí? Sí.
¿Alguna preguntita hasta ahí? Entonces repasemos. Tenemos músculo, Fibras musculares. musculares. ¿cómo se sigue dando? Vamos al microscopio. Sarcoma. En el sarcómero encontramos. Vamos a hablar primero de cuáles son los gránulos que tenemos más importantes dentro de ese músculo, dentro de la fibra. Tenemos el retículo sarcoplásmico y tenemos las mitocondrias. ¿Sí? Mitocondrias. ¿Qué? Espere. Las mitocondrias, los organelas. Sí, pero. Ella tiene organelas, tiene núcleo, tiene todo. ¿Sí? Los veo perdidos. Vea, profe. Así. No mucho entender hasta ahí. Ahí nos confundimos. Aguante. Les hablé de dos organelas a ustedes ahorita. Retículo La sarcoplasmático. mitocondria. Vamos nuevamente. Ahorita se explica con este pedacito. Vamos a dibujar la célula. ¿Esto cómo se llamaría? Sarcolema. Les hablamos de que tiene unas organelas especiales, a diferente de que todo tiene igual que la otra, porque todo tiene todo. Tiene mitocondrias Y retículo sarcoplásmico. y tiene una vaina que se llama retículo. Sarcoplásmico. Las nombres de manera especial porque con ella vamos a trabajar. Tiene todo lo demás que tiene otra célula, ¿no? Núcleo, tiene todo. ¿Sí? Pero en especial ellas se va a trabajar con ella de todas maneras muy íntimas. Sarcoplásmico. ¿Sí? ¿Por qué quiero que vengan aquí? Porque en un músculo trabaja esto de una forma y en otro músculo trabaja esto de otra forma. Entonces, por qué me vengan primero eso. ¿Listo? Bueno. Ponle pues que aquí hay otra gráfica. Aquí hay otra gráfica de la célula, de esta vaina. Tenemos retículos sarcoplasmáticos y tenemos los famosos tubos T, que decimos que ellos ingresaban, ¿cierto? Llegaban hasta allá. Y que permiten la despolarización. Porque ellas van a llevar ¿qué? Permiten La la información para. Despolarización de la célula. Vamos bien ahí, vamos claro, muy bien. Entonces, resulta cuál es el ion que trabaja especialmente en la función de la contracción muscular. El ion, El calcio. el ion calcio. Perfecto, vamos a estar con el ion calcio. Aquí se van a ver bombas de calcio, ¿sí? También hay bombas de sodio para un final de la contracción, pero él trabaja con ion calcio. ¿Por qué trabaja con ion calcio? ¿Recuerdan? Porque es para excitar. Porque el sistema excitatorio, primero, y porque tiene dos son positivos, ¿cierto? A diferencia del sodio que tenía, es más eficiente, tiene mayor fuerza de contracción, meter un solo ioncito con dos moléculas que meter un sodio que tiene apenas una. Va a ser más eficiente. Y aparte de eso, en cada movimiento de la bomba de calcio van a entrar dos iones de sodio, de calcio, y se le agrega un sodio por allá. Entonces queda supercargada la célula y se va a poder ¿qué? Despolarizar. Entonces acá ve el número 1, que es ese proceso de despolarización. ¿Cómo funciona este proceso? Llega la neurona, llega la acetilcolina, hace sus sinapsis, viaja esa información a través de ese túbulo, llega el retículo sarcoplasmático y estimula la salida, estimula dos cosas. Uno, cuando llega esa información ocurren dos cosas. Uno, a nivel del sarcolema, Se abren canales se abren canales de calcio. ¿Listo? Canales de calcio. Pero resulta y pasa que este calcio que le entra no es suficiente. La propia célula tiene su unidad
que genera también calcio. Entonces, ese ingreso, ese impulso, llega también al retículo. ¿Y qué pasa? El retículo abre un canal y empieza a salir más calcio. Resultado de la operación, se unen todas estas moléculas de calcio y va a permitir que la célula se polarice. polarice. Por tal motivo va a permitir la Excitación. contracción, excitación del músculo. ¿Claro hasta ahí? Sí. En resumidas cuentas, de esto nos está hablando todo este proceso. Señora, Plásmico. retículo, sarcoplásmico. Los retículos sarcoplásmicos es una organela que almacena calcio. Es un reservorio de calcio porque los músculos trabajan con calcio. Y el calcio que le está entrando del espacio extracelular, donde es más abundante, no le es suficiente para ella. Entonces yo genero mi propia organela que me ayuda a potenciar ese calcio. Así de sencillo. O sea, en otros modos más coloquiales, me ayuda a potenciar el calcio. Entonces simplemente hay apertura, hay excitación por el túbulo T, se despolariza, hay un ingreso de calcio al citoplasma, hay una salida de calcio del retículo hacia el citoplasma. Dice que no está por fuera, ¿no? Hacia el citoplasma, ahí se une y se da la contracción y luego va a ocurrir la magia donde de calcio se va a unir a las cabezas de miosina para generar la contracción que ya vamos a ver ahorita. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. Entonces, ponle pues cuidado, les voy a poner un video donde le voy a explicar cómo se da la contracción del músculo, cómo están las cabezas de miosina, ¿sí? La lectina, la troponina, la tropomiosina, el calcio y el ATP. Lo quiero que ustedes lo vean para que descubran todo eso y luego lo discutimos. Lo que va a trabajar allá, calcio y ATP. Tengan muy en cuenta cuántas moléculas de ATP requieren para generar ese impulso. Tengan en cuenta cuántas requieren para ese impulso. ¿Cuáles son los fosfatos en el video? ¿Cuáles son los fosfatos? ¿A dónde se pega el fosfato? ¿Y de dónde se une? ¿Y de dónde se libera el fosfato? ¿Qué permite el giro de la troponiosina? ¿Sí? ¿Y qué permite la troponina? ¿Listo? Pilles a ese video para que luego lo discutamos. ¿Listo? ¿Puede estar ahí entendido? Es un video cortico